Pues, Aquí estamos a disposición. Javiera, ¿10 minutos tenemos, más o menos? Tenemos aproximadamente 10 minutos cada uno, sí. Bueno, Ya. yo traje, Mira, ahí yo traje empezamos a grabar. Sí, cuéntame. ok. No, que yo traje algunas, bueno, algunas cuestiones, algunas fotografías, pero las voy a pasar medio rápido y si después se arma el debate, No, bueno, pero es que no, pues yo creo que la idea acá es que podamos hablar digamos, nuestro em, tema sea de unos 10 minutos, pero no estricto, seamos un poquito más, en el fondo podamos terminar aquello que venimos a decir, pero que yo creo que siempre es bueno ejercitar en los que nos dedicamos al derecho el, ¿cómo se llama? La habilidad de ser, sí, de reducir, de sí. concisos. Javiera, no sé si recibiste mensaje. Eric dice que tiene problemas de comunicación, que Sí, está intentando. justamente eso les estaba comentando, que por eso no hemos comenzado, porque Él dice estábamos que podemos comenzar esperando, nomás. no, porque me acaba de llamar Francis, entonces ya, siguiendo entonces sus instrucciones, vamos a comenzar nomás. Estamos entonces en este minuto ya grabando esta reunión académica que tiene a estos tremendos invitados internacionales que vemos que están instalados ya, preparados, tomando su mate, ¿cierto? Y estamos todos acá preparados en torno al mate, algunos, otros al té de hierbas, como es mi caso, en torno a los 70 años, ¿cierto?, del libro de Pedagogía Jurídica de don Aníbal Bascuñán. Esta actividad, la idea es que nos ayude a rendirle homenaje, por cierto, pero también a poder reflexionar desde las distintas países de los ponentes que nos acompañan y desde nuestra disciplina, el cómo ha cambiado quizás, o por qué no, cómo no ha cambiado el enfoque pedagógico del derecho desde que don Aníbal Bascuñán escribiera su libro. Entonces le damos la bienvenida y saludo a don José Orler, que nos acompaña desde Argentina, a Erika Bauger, desde Argentina también, a Carlos Cabral, desde Uruguay, y prontamente se nos unirán la doctora Elgueta y el doctor Eduardo Palma, desde la Universidad de Chile, y quien les habla, Javiera Robledo, desde la Universidad O'Higgins, Universidad Estatal que se encuentra en Rancagua, en Chile. Y vamos a comenzar entonces con la profesora Erika Bauge. Erika, en su audiencia. Está Muchas ahí, sí. gracias. Eh, ahí estoy. Bueno, primeramente quería agradecer muy especialmente la convocatoria a María Francisca Elgueta, a Eric Eduardo Palma, y especialmente, bueno, tener el honor de estar compartiendo este prestigioso panel junto con Javiera Robledo, Carlos Cabral y, bueno, José Orler, que es el director del Observatorio de Enseñanza del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra casa, que es la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, me gustaría, si quieren, compartirles pantalla, si me habilitás, si puede ser. A ver. Deberías tenerlo habilitado, entiendo yo. Si no, a ver, déjame ver. Bueno, no sé si- sí, Sí, ahí a ver, estamos. ahí. No sé si lo ven. Ahí estamos. Sí, sí, se ve Voy a perfecto. poner acá para ver. Ven. Ahí estamos. Bueno, eh, bueno, primeramente, bueno, es un honor poder reflexionar con ustedes sobre esta obra, Pedagogía Jurídica, de Aníbal Bascuñán Valdés, eh, que es un legado vital para la educación jurídica. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente yo no conocía la obra de Bascuñán Valdés y me puse a leer muy, digamos, consensudamente, digamos, con mucha curiosidad esta obra, que es de 1954 y que, bueno, tiene 216 páginas, pero bueno, hubo tiempo para leerlo, hubo tiempo para disfrutarlo, para desmenuzarlo, y encontré muchísima actualidad, muchísimo impacto en lo que son nuestras prácticas docentes, nuestras prácticas pedagógicas. Es más, tomé nota de todo ello para aplicarlo a las clases.
Y también me llamó muchísimo la atención, a ver si pasa, a ver. Principalmente tomar el contexto histórico donde nace esta obra ya por la década de los 50, en un ámbito de transformación educativa en Chile muy profundo, ¿no? Con el auge de la educación eh, pública, digamos, el acceso a la formación profesional, donde surge una manera diferente, digamos, de replantear la enseñanza del derecho. Entonces Bascuñán, a través de determinadas propuestas innovadoras en materia de pedagogía jurídica, plantea esa idea de formación integral, de amalgamar todas las habilidades teóricas y prácticas, y sobre todo con una profunda visión ética. Pero básicamente en el primer capítulo que trabaja Universidad-Estado, se traza un paralelismo con ese pasado que sucedió en Chile en un contexto histórico determinado, con lo que sucede hoy actualmente en la República Argentina, con lo que es básicamente el ataque a la educación pública argentina y a las universidades públicas argentinas, que ha sido un orgullo para nosotros en materia de gratuidad, de acceso, de inclusión, de calidad. Y por eso me pareció muy interesante tomar este artículo, este primer capítulo, y luego voy a focalizarme en lo que es un capítulo que me interesó muchísimo, que son el capítulo cuarto, que son los seminarios de derecho. Bueno, la obra empieza de esta manera, ¿no? El primer capítulo inicia con estas palabras preliminares, y dice así, lo voy a leer textual, discúlpenme porque dice, ámbito letal, palabras preliminares. Comprendemos muy bien que nuestra tarea es por sobre todo invitar e incitar a una labor colectiva de desbroce y delimitación conceptual en una zona de la vida de relación de la universidad en que los lindes se encuentran derribados, en que las tierras yermas sustituyen a los otrora feraces jardines y huertos, en los que los cultivadores han perdido su resolución, han confundido su ideario, han traicionado su fe. Me pareció sumamente convocante, digamos, estas palabras que plantea el libro desde sus inicios, que denuncian una crisis profunda, digamos, en la universidad de su tiempo, y la pérdida de claridad en la misión de la universidad, ¿no? Una desorientación de sus actores, el abandono de las ideales fundamentales. Y sin embargo, esa denuncia que hace Bascuñán no es, digamos, una denuncia, digamos, sin esperanza, ¿no? Plantea esta idea de redescubrir en forma colectiva, resignificar el propósito de la educación superior. Y ahí él plantea, básicamente, en la página de CICIEN, que no hay que hablar de una universidad, que él no va a hablar de una universidad utópica, de una utopía del Estado, porque dice que se ha escrito demasiado sobre una universidad ideal, mientras que las universidades reales, históricas, ven arrebatadas a grandes jirones, dice, por obra del poder político, sus más preciadas conquistas, y acá hago un alto porque esto es muy parecido a lo que está sucediendo hoy en Argentina, y plantea que en esa paradoja los universitarios, enhebrando las ideas de Ortega y Gasset, no presentan discrepancias sustanciales para responder a la pregunta ¿qué es la universidad? ¿No? En tanto que básicamente esos investigadores plantean esa naturaleza óntica y esa proyección teleológica de la universidad. Pero plantean básicamente, o sea, que hay digamos, una disputa acá en esa búsqueda de propósito, en esa barricada que se plantea en un determinado país, en este caso en un determinado momento histórico, donde aparece la idea de Estado docente para abatir la libertad universitaria y por otro la proclama de una universidad libre para despojar al Estado de la dirección y control de la enseñanza profesional superior. Y él señala que ambos bandos están sumidos en el olvido de que la universidad, si es un servicio público estatal o no, en lo jurídico, es una institución en lo histórico, cultural y filosófico. Y desde esos pilares, desde esa concepción, él va a tejer, va a ir, digamos, desarrollando toda esta obra que realmente me pareció magnífica. Plantea que la universidad no puede estar aislada del Estado ni de la sociedad. Digamos, la universidad tiene que tener un rol activo en la construcción de ese proyecto nacional, en la formación de profesionales comprometidos, en el desarrollo del país.
Entonces su crítica a esos lindes derribados, esos cultivadores que han traicionado su fe, puede interpretarse básicamente como ese rechazo al formalismo, a la desconexión con la teoría, con la práctica, con la realidad, con entender que el derecho no son solamente normas, no son solamente, digamos, no es algo dogmático, sino que está en la gente, que son instituciones, que son prácticas. Y en este horizonte, a través de esta obra, nos aporta esa siembra de horizontes, ¿no? A través de una perspectiva innovadora que nos esperanza, digamos, sobre lo que es la pedagogía jurídica, enfocándose básicamente en una formación integral que incluya el conocimiento teórico y habilidades prácticas y éticas. Bueno, acá yo traigo un poco el corolario de lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo en nuestras universidades, básicamente un desfinanciamiento de lo que es la educación pública, y esto impacta directamente en lo que es la autonomía universitaria, lo que es la autarquía universitaria en el manejo de su presupuesto. De hecho, en la práctica yo hablaba con Eric y le contaba que me habían cortado la luz el otro día dando clases, y la otra vez cortaron el agua y no había en los baños, digamos, para utilizar los baños, hubo que cortar, cerrar la facultad. Y esto, bueno, hubo marchas en abril y en octubre, eh, y vemos que todo esto hace que, digamos, los estudiantes, el personal no docente, los docentes, las autoridades de la facultad, de todas las universidades del país, universidades públicas, salgamos en defensa de la universidad pública, ¿no? La educación para saber elegir, pública para que todos elijan. Y esto es porque es mentira que los estudiantes que tenemos, que transitan en nuestra facultad, son personas de clase media alta, ni mucho menos de clase alta, son personas pobres, personas que van a ser primera generación, digamos, de graduados en la universidad pública, y nosotros tenemos que darle ese acceso. Siempre la universidad fue nuestro orgullo como país, y forma parte de nuestro ADN, por lo cual es importante que todos tomemos conciencia, digamos, de lo que está pasando en la República Argentina. Acá lo tenemos a José, precisamente, dando las clases públicas. Después de la asamblea, lo que se dio es todos grupos, digamos, todos docentes, no docentes, bueno, toda la comunidad estudiantil, bueno, votamos a hacer clases públicas de visibilización, y nos fuimos organizando, todo muy a pulmón, sacando a la calle, digamos, las clases, dando y concientizando a la ciudadanía, ¿no? Sobre lo que es la importancia de la universidad pública en Argentina. Por supuesto, esta es una de los carteles que aparecen: sin salarios dignos la universidad no funciona, por supuesto. Eh, Acá tenemos, bueno, parte de personas que trabajan en el Observatorio de Enseñanza del Derecho, Mauro Lituria, entre otros. Y bueno, y desde ese lugar, cómo se fue dando toda esta lucha. Bueno, soy profesional gracias a la universidad pública, todo lo que son los carteles. Eh, Básicamente, bueno, esto que la idea de que no es un privilegio, ¿no? Que el privilegio no te nuble la empatía. Y bueno, y cuando fue el veto digamos, aprobó el veto del presidente digamos, a un aumento, digamos, en el presupuesto universitario, bueno, hubo una gran movilización con todo esto. También en el ámbito del CONICET, por ejemplo, en el ámbito de la CECIT, de los jóvenes científicos, también hay una precarización tremenda. Este año se otorgaron solamente 600 becas, es decir, casi una cuarta parte de lo que se venían otorgando para investigación. Y bueno, básicamente, bueno, se han hecho muchas movilizaciones. Desde el Observatorio de Enseñanza del Derecho nos hemos reunido y hemos hecho digamos, digamos, un auspicio de juntar firmas, básicamente para defender la universidad, una suerte de manifiesto que esperamos luego encontrarnos y firmarlos entre todos. Esto fue una iniciativa de José Orler, y los invitamos también a colaborar y a firmarla, ¿no? Para acompañar nuestra lucha. Volviendo a la obra de Bascuñán, que fue un docente, que fue una persona dedicada completamente a la docencia y a la investigación, fue director del Seminario de Derecho Público y fue director también de un boletín de Seminario de Derecho Público.
Ha hecho muchas publicaciones sobre metodología, técnicas de investigación, también sobre universidad y pedagogía jurídica, y también sobre historia del derecho. Dentro del contenido del libro tenemos 5 capítulos muy interesantes. El primero que estuvimos comentando es Universidad de Estado, el segundo es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, después está el capítulo 3 que habla de la asignatura en Introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas y Sociales. Obviamente, acá se ve una visión que tiene que ver con, digamos, que el derecho no es solamente dogmático, sino que tiene que ser visto desde una perspectiva sociológica, aún más filosófica, lo plantea. Los seminarios de derecho, que esto no tiene desperdicio, este capítulo, para tomar nota y aplicarlo en la actualidad. Y finalmente, notas para una problemática de la pedagogía jurídica chilena, que también es sumamente interesante, una manera de cierre. Este capítulo 4 sobre seminarios del derecho, primero Bascuñán lo que hace es exponer las bases para restaurar la estructura de los seminarios de derecho, para que, digamos, contribuyan a ese aspecto formativo que tiene que tener la pedagogía jurídica, y enuncia de manera crítica lo que no son los seminarios o desviaciones que han sufrido por la teoría y la práctica estos institutos. Entonces critica, por ejemplo, el Seminario Único de Derecho, ¿no?, como una entidad que tiene un afán aglutinador y sumamente de contenido heterogéneo, y que deriva en un servicio administrativo. Bueno, yo vi algunos paralelismos con lo que pasa en nuestra facultad, ¿no?, con algunos seminarios, pero básicamente es esto de un seminario como un trámite administrativo donde uno presenta el trabajo de seminario o un trabajo de grado para una tesis de grado, y de esa manera obtiene su certificación. El otro seminario es el polo opuesto, ¿no?, el seminario de institución de investigación pura, ¿no?, que para Bascuñán es otra noción nociva para el destino de los seminarios, porque los identifica con institutos de alta investigación, y por eso la persona Nobel que recién se inicia, digamos, en la investigación, de repente tiene la obligación de crear una ciencia, de crear ciencia desinteresada y hacer aportes, digamos, al derecho, que no tienen las herramientas para hacer. Y eso lo que implica muchas veces es digamos, una renuncia, digamos, una imposibilidad de continuar, ¿no?, con los estudios. El otro seminario sería el seminario Foro o Mesa Redonda, que es, digamos, como inspirado en lo que sería los seminarios norteamericanos, donde se emplea una denominación que para Bascuñán es errónea, porque básicamente para que exista un seminario mesa redonda se necesita que todas las personas que participen tengan el mismo nivel académico y puedan hacer determinados aportes que en cierta manera no le aportan nada a la formación, sino más bien al diálogo y, digamos, al intercambio, al juego de experiencias. Después está el seminario que también critica de práctica profesional, ¿no? Otorga mayor importancia a esos aspectos técnicos formales de la praxis del derecho, como puede ser redacción de escritos, formularios, y cuestiones que tienen que ver con la práctica tribunalicia, que no tienen nada que ver con el seminario clásico, ¿no?, que plantea Bascuñán. El seminario de control como medio de control pedagógico, también lo hemos visto dentro de nuestra facultad, es una típica idea, digamos, de seminario que se utiliza, digamos, como sistema de control y calificación en forma obligatoria, es decir, en determinado momento de la carrera, digamos, el estudiante tiene que pasar por digamos, lo que dice una trampa, lo dice así claramente, que intenta sortear, y entonces en vez de mostrar los defectos, las enfermedades que tiene, como el enfermo se las muestra al médico, trata de ocultarlas, ¿no?, dice así, para digamos, sortear esa trampa odiosa, ¿no?, en que se convierte el seminario como medio de control. Bien, y después está el seminario universal, que es el que se plantea dentro de lo que
se da el formato pedagógico en Chile, que es ese seminario que tiene que ver con una concepción que dice él hipertrofiada, ¿no? Cuya heterogeneidad, complejidad, ambición de funciones abarca todo: control pedagógico, formativas del personal docente, científicas, informativas, de extensión, propedéuticas. Entonces, la responsabilidad que se impone a ese seminario excede su órbita institucional, de personal docente, digamos, de recursos humanos, documentales, materiales, por muy honroso, ¿no?, que sea su cometido. Entonces Bascuñán plantea la idea de afirmar, digamos, el seminario, o restablecerlo, restaurarlo en su justa medida, y dice que por la misma índole del trabajo puede proporcionar una medida, dice así, eh, casi exacta de aptitudes de saber, pero siempre que este tipo de actividad calificadora se cumpla anexo derivada con respecto a su misión principal, que es la formativa, pero no puede suplantarla, ¿no? Y de esa manera se reducen los riesgos de la inhibición del alumno en participar. Otra cosa que me pareció sumamente interesante es que no descarta la clase magistral. Esto no lo había visto, porque nosotros estamos habituados, qué sé yo, a leer otro tipo de enfoques, pero él dice que un enfoque ecléctico, dice, combina métodos, el método de clase magistral para aportar a los estudiantes determinados conceptos básicos, ¿no? Y combinarlo con el método de seminario, y también con otros métodos activos como la clínica jurídica, ¿no? Pero básicamente plantea esta combinación de métodos que me pareció interesante. También plantea la importancia, digamos, práctica, ¿no?, de la práctica, ¿no?, profesional, que debe ser integrada a la formación jurídica, creando ese aprendizaje integral. Entonces, ahora que estoy tratando de marcar ahí. Bueno, aparece entonces en la obra de Bascuñán este seminario, pero con un nuevo, restaurado, ¿no?, ese ayornado, como un nuevo paradigma, donde hay una conjunción de maestros y estudiantes, donde hay una solidaridad en el saber, diría, parafraseando, digamos, o tomando las ideas de Paulo Freire, de diálogo de saberes, una revisión de verdades, revisar las verdades del derecho no como incuestionables, sino reflexionar sobre ellas, revisarlas, y a través de la investigación y nuevas literaturas. Una idea también interesantísima que no la conocía es la del preseminario. Él plantea el preseminario que se puede abordar dentro de las cátedras. Entonces, esa aparece como una herramienta previa al seminario, ¿no?, para responder a la pregunta, Disculpe, ¿cómo se profesora, estudia? ¿No? ¿la puedo interrumpir? Ya estamos. Solo para... No, 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 ¿Sí? quiero al revés. Queremos que termine con toda calma su Ah, presentación porque es un análisis súper profundo, pero tenemos un pequeño problema de que estamos visualizando como en negro en el PPT los controles del Zoom. Entonces, si pudiera, por ejemplo, moverlos nomás para que podamos ver el texto. perdón, vamos a hacer así. Así. ¿Ahí los ven? Exacto. Un poquito más, o Ah, si no, si acorta la imagen. Eso, ahí estamos súper bien. ahí vamos, perfecto. Bueno, entonces, perdón, después quería ver, porque viste, uno si no habla la pantalla. A ver, discúlpenme. Gracias por avisarme, Javiera. Bueno, lo que dice así, preseminario, una herramienta social. Entonces, se hace un preseminario donde se enseña cómo estudiar, cómo acceder a las fuentes, desarrollar habilidades para la investigación jurídica, utilizar cómo se leen los textos legales, la bibliografía, cómo se analiza un caso, cómo se estudia la jurisprudencia. Se enseña, digamos, como una metodología de la investigación para profundizar, digamos, luego, en el seminario, ya meterse en el tema de lleno que se va a abordar, ¿no?, de interés. Y fomentar entonces esa responsabilidad del estudiante en su propia formación a través de la exposición de temas y los análisis de los casos. A ver si pasa. Bien. Otra cosa, bueno, y finalmente, eso es como instancia previa. El seminario ya respondería a la pregunta ¿cómo aprender?, ¿no?, ¿qué estamos aprendiendo?, ya en el contexto propio de esa dinámica metodológica del seminario. Plantea muy, muy fuertemente, muy críticamente, esto lo citan en varios textos que yo quería verlo, que está buenísimo, que dice,
Reemplaza el libro de texto, cuestiona el uso excesivo del libro de texto promoviendo un estudio directo de las fuentes. Por ejemplo, dice, página 158, dice, procuro con todas mis energías y facultades inculcar en los jóvenes la saludable disciplina de estudiar y aprender por sí mismos sobre materiales primarios y directos, de no descansar en la labor ajena y menos en textos, apuntes, compendios, manuales, diablitos o textos hechizos según programa para memorizar y recitar. Entonces, consigue una fórmula que vendría a superar esa reiteración mecánica, estas explicaciones básicamente de repetición, lo que hablaba Paulo Freire sobre el alumno vasija que solamente repite lo que se le va a evaluar. ¿Sí? Entonces, esto aparece muy fuertemente a lo largo, transversalmente a lo largo del libro. Y es muy citado en otros textos, estaba viendo. También promueve el intercambio y la colaboración entre expertos en distintas instituciones, esta cosa que estamos haciendo en este preciso instante, y también impulsa nuevas asignaturas. Piensa esto, ¿no? En que el derecho no se puede ver solamente desde un punto de vista dogmático, sino que tiene que ser nutrido por otras miradas como la filosofía del derecho, el derecho comparado, el derecho profundizado. Y bueno, y estos beneficios del seminario, ¿no? Como digamos propuesta educativa, como práctica pedagógica y jurídica, permite eso, reducir los defectos de la enseñanza, de la memorización y la enseñanza dogmática, promueve el razonamiento crítico, permite fomentar también esta idea de la carrera de la docente, la importancia de tener una especialización en docencia universitaria, porque no solamente es importante saber el contenido disciplinar de la materia que estamos enseñando, sino también la forma pedagógica de hacerlo, ¿no? Y bueno, y desarrollar estas habilidades en los educadores. Y sobre todo también promover la investigación, ¿no? Impulsar la investigación científica, aumentar la producción académica, todo el desarrollo del conocimiento. Este impacto duradero que tiene el legado de Bascuñán en la educación jurídica lo vemos en esta idea de formación integral, en la idea de promover la adquisición de conocimientos, pero también la formación de profesionales éticos y comprometidos con la justicia. Estas metodologías activas plantean esa interacción, ¿no? Entre maestros, alumnos, promover aprendizajes a través de la elaboración de fuentes del conocimiento por parte de los estudiantes, ¿no? Y el método, bueno, el seminario como complemento. La idea también, que aparece muy reiterada, que es esta idea de profesora, profesor guía, ¿no? Como facilitador del aprendizaje, que no solo debe transmitir, sino inspirar, motivar el aprendizaje, promover el aprendizaje del estudiante. Y bueno, y básicamente en esas metodologías aparece siempre una idea de promover un pensamiento crítico, ¿no? De dudar, y por eso acudir a las fuentes primarias, es decir, discutirlas, recrear nuevas aprendizajes. Y otro aspecto importante, la interdisciplinariedad. El libro destaca esta importancia, ¿no? De integrar las diferentes áreas de conocimiento, de formación de los juristas, y lo dice reiteradamente, ¿no? Que tiene que promover ese diálogo, digamos, salir de las jaulas académicas, ¿no? Y generar otros tipos de enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios, sobre la base de un aprendizaje colaborativo. Entonces, Pedagogía Jurídica de Bascuñán me pareció una obra seminal que dejó una huella profunda en la educación jurídica. Me parece sumamente actual, no solamente por esto que estábamos destacando de la universidad, el contexto de la relación, ¿no? Entre universidad y Estado, sino también, sobre todo, por la metodología activa, ¿no? Que propone. Y es importante traer aquí la obra de Bascuñán, sobre todo para enfrentar los desafíos contemporáneos que estamos atravesando. La globalización que nos presenta, bueno, un desafío muy importante en todo lo que es la lectura, ¿no? de las normas internacionales, la justicia global, las cuestiones que nos están atravesando, por ejemplo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que nuestro actual presidente en la 79 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que no iba a adoptar la Agenda 2030 y el Pacto Global, lo cual me parece sumamente, bueno, tremendamente regresivo en materia de
reconocimiento de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, y que esto va a traer, por supuesto, responsabilidad internacional del Estado argentino, no les cabe duda, y reparaciones que tenga que pagar el Estado argentino. Después encontramos muchos desafíos en materia de acceso a la justicia, ¿no? El acceso que requiere la educación jurídica que prepara a profesionales para atender necesidades de la población vulnerable. Y este acceso empieza en las aulas. Este acceso a la justicia y acceso a la educación empieza, en el caso nuestro, en la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, que debían de tener nuestras universidades. Y otro impacto que ayer tuvimos una reunión, bueno, una conferencia hermosa sobre inteligencia artificial con profesores de nuestra casa, el auge y el impacto que plantea la inteligencia artificial, no solamente en las profesiones jurídicas, y en todas las profesiones, pero particularmente en la nuestra que nos interesa, sino en la educación jurídica. Nosotros como profesoras debemos ayornarnos y tomar estos conceptos, estos principios fundamentales que toma Bascuñán para aplicarlos al aula, me parece muy, muy interesante, haciendo lectura de cómo nos impacta la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje del derecho. Por último, digamos, para ir terminando y cerrando, dentro de estos desafíos aparece esto de la mercantilización de la cultura que estamos atravesando y que en su momento pasó Bascuñán en su contexto allá por los años 50 en Chile, ¿no? Esta metáfora que él hace al comienzo, ¿no? De los cultivadores que han traicionado su fe, resuena fuertemente en un mundo donde la educación tiende a mercantilizarse y todos los valores fundamentales de la ética y la justicia se ven profundamente amenazados. Entonces, esta formación integral que nos ubique como ciudadanos críticos, capaces de enfrentar los restos de este mundo globalizado, sin perder las necesidades locales, es importante para considerar. Y también, básicamente, la ética y la práctica de la obra de Bascuñán, que nos recuerda esta importancia que tiene que tener los profesionales del derecho, que van a ser los que van a estar, bueno, que están en los cargos de judicatura, en la administración pública y también ejerciendo la profesión liberal, ¿no? Por eso esta idea de formación holística y comprometida me parece muy importante. Entonces, mirar ese pasado que nos plantea Bascuñán, pero reflexionando sobre el presente nos va a permitir esa transformación y poder afrontar los desafíos de la educación universitaria, que no son nuevos, pero tampoco vemos que son insuperables. Recuperar la resolución, recuperar ese diálogo perdido, y ese desbroce conceptual, ¿no? Participar en este trabajo colectivo de desbroce y de imitación conceptual, pudiendo entonces reimaginar la educación superior y construir un futuro más justo, donde, como un espacio fértil para la construcción de una sociedad más equitativa. Entonces, para terminar, es necesario recuperar la resolución y el ideario perdido. Solo así podremos transformar nuestras universidades en los jardines y huertos que nuestras sociedades se merecen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Y ahora sí le damos la bienvenida a... No, parece que estuvo, pero nos dejó nuevamente, profesor. Y parece que yo también... Oye, está con todas las ganas ¿cómo se llama? La tecnología de ir en contra de nuestras exposiciones. Así como nos estaba comentando entonces la profesora Erika Bauge, aparentemente hay una especie de intento por callarnos, ¿cierto? Porque no hablemos de esto. Vamos a pasar, si les parece, con el querido profesor José Orler. Bueno, como no, buenas tardes, una alegría encontrarnos, conocerlos, Carlos, un gusto, Javiera, lo mismo. Erika, muy linda tu exposición, como siempre tan pedagógica, eso es una docente, vean una docente en acción. Bueno, y a los presentes. Voy a ser breve en realidad. Eh, Quiero arrancar agradeciendo, por supuesto, a Eric y a María Francisca
esta invitación y esta oportunidad de juntarnos, pero además en dos sentidos que van a ser los ejes de mi breve intervención. Eh, la primera, por un poco lo planteó Erika recién, por la oportunidad que nos dieron de abrirnos la puerta a la obra de Aníbal Bascuñán, autor que lo teníamos de oído, esa es la verdad. Poder profundizarlo nos ha permitido, bueno, conocer una línea de trabajo de lo más rica y con la cual definitivamente nos identificamos. No voy a profundizar en eso, Erika lo hizo suficiente y muy bien. Sí creo, en todo caso, hay dos puntitos de su lectura que quiero resaltar y que seguramente estén relacionados con la impronta de Bartés, ¿no? Con el designio de todo lector de finalmente terminar asesinando al autor. El homicida del autor somos los lectores que nos atrevemos a interpretaciones diversas. Bueno, pero en realidad creo que Bascuñán se trata de un autor clásico, definitivamente, en el sentido en que nuestro Borges nos hablaba de los clásicos. Él decía, un autor clásico es aquel que admite, que permite múltiples lecturas. Bueno, en eso estamos, en las múltiples lecturas de Bascuñán. Yo quiero tomar un punto central que es autorreferente, discúlpenos ustedes los presentes a los argentinos, la autorreferencia seguramente un poco por argentinos, pero además por la situación actual que vive nuestra universidad hoy. Las referencias a la autonomía y a la democracia universitaria tan comprometidas de Bascuñán, a las que hizo referencia Eric recién, pero que además en ese contexto histórico de Chile, yo si no me estoy equivocando, era la segunda gestión de Ibáñez del Campo, todavía se oía el ruido de los sables, y esta superintendencia de educación pública que se creaba en ese momento, en realidad era un atentado, un ataque directo a la autonomía. La defensa de la autonomía universitaria a ultranza y de la democracia universitaria que hacen los capítulos iniciales me parece de lo más relevante y, como decía Erika, no podemos no relacionarla con la situación de nuestra universidad en Argentina hoy, que yo en alguna colaboración que me pidieron allí para ese lindo semanario de ustedes, Aula Magna, califiqué de tragedia, definitivamente, es lo que vive hoy nuestra universidad. Eh, no más que decir esto, fuera de lo testimonial de lo que acabo de decir, hay un segundo aspecto que a mí me parece relevante, que yo subrayé de esa lectura. A ver, antes del segundo aspecto, hay otra cuestión que me interesa comentarles, que es cuánto nos sentimos también referenciados en las propias citas y referencias de Bascuñán. Pensemos, me interesó mucho las referencias a los maestros, nada menos que a Julián Marías y a Giner de los Ríos, que los hemos leído en su momento con mucho interés, al propio Andrés Bello, esta idea de las verdades de la que habla Bascuñán, que en definitiva ese es un concepto muy belliano, si me permiten. Andrés Bello hablaba de cómo las verdades se tocan para hablar de la multidisciplina, ¿no? Ese Andrés Bello, bueno, con una presencia en Chile en su momento de lo más relevante, ¿no? Como rector de la universidad. Y alguna referencia que confieso que me emocionó al querido Julio B. González, nuestro querido Julio B. González, no confundir con Joaquín B. González, que fue el fundador de la Universidad de La Plata. Julio B. González fue uno de los más preclaros pensadores de la universidad pública, autónoma, de la reforma universitaria de 1918 en Argentina. Julio fue el primer estudiante argentino que participó en el Congreso Internacional de Estudiantes en México, al año siguiente o a los 2 años de la reforma universitaria de 1918. Estamos hablando de 1920, 1921. Y hemos leído su obra y la seguimos leyendo con mucha pasión. Así que la referencia de Bascuñán a él no pudo menos que emocionarme, además de compartirlo allí dicho, ¿no? Bueno, en segundo lugar, y lo que a mí me interesa tomar para un poco contarles también qué es lo que estamos haciendo, es esta idea de la disputa que Bascuñán da de un modo muy frontal y muy abierto en torno al saber disciplinar
como absoluto, o entorno, lo podemos decir de otro modo, al saber disciplinar, esos saberes disciplinares que se agotan en sí mismos, prescindiendo de los saberes pedagógicos. Esta idea que en nuestras facultades de Derecho, en Argentina, casi de manera generalizada, entiendo que en buena parte de Latinoamérica también, de que los docentes de Derecho tienen un sesgo profesionalismo tan fuerte que, bueno, la formación docente queda soslayada o queda de lado, y hay toda una disputa que dar ahí, todo un debate en torno a algo que resulta obvio y que no voy a profundizar acá, que ustedes lo saben tan bien, que es que este, una cosa es conocer el derecho y otra cosa es saber enseñarlo. Eh, pero además, y en segundo lugar, esta idea de que nosotros lo denominamos, en alguna investigación que hemos hecho de análisis de la docencia en nuestras universidades, en nuestra facultad de Derecho, lo definíamos como profesión docente fragmentada. Hay una idea de la docencia en las facultades de Derecho que se agota en la exposición frente al aula, que prescinde de la planificación previa y que prescinde de la evaluación posterior. Los docentes estamos siempre dispuestos a evaluar a nuestros alumnos y no lo hacemos tanto con nuestras propias prácticas. Hay una frase, no voy a insistir con esto porque creo que en este foro está muy claro, o en todo caso luego si hay algún intercambio volvemos, pero me parece que hay una frase del propio Bascuñán que resume esta idea, bueno, por supuesto el planteo de la enseñanza del derecho más allá de los códigos, ¿no? Una cosa es enseñar derecho y otra cosa es enseñar leyes. Y él plantea algo que nos parece muy relevante, esto de que se necesitan maestros de derecho y no de leyes. De este punto me tomo para la segunda parte de mi presentación, que también vuelvo a agradecer a los coordinadores, a María Francisca y a Eric, porque es la posibilidad que nos dan de presentarles a ustedes nuestro observatorio de enseñanza del derecho. Ese es el punto de partida, nuestra idea de entender que en nuestra facultad de Derecho necesitamos más maestros de Derecho que de leyes, nos llevó en el año 2017 a constituir en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el famoso Observatorio de Enseñanza del Derecho, que tiene, miren, tres misiones muy concretas que quiero comentarles, además de múltiples tareas, áreas de trabajo y una intensa actividad en todo sentido que intentaré también resumirles. Pero en primer lugar son tres ejes que son relevantes y parten ni más ni menos que de esa idea bascuniana, si ustedes me permiten decirlo de ese modo. En primer lugar, el Observatorio de Enseñanza del Derecho se constituye en un espacio de debate y reflexión sobre las propias prácticas docentes. Ha constituido, viene constituyendo desde aquel 2017 un espacio de intercambio en ese sentido entre docentes de las facultades de Derecho de todo nuestro país y también de Latinoamérica y amigos de distintos países que también entienden la docencia del derecho como algo que nosotros promovemos en términos profesionalistas. Del mismo modo que el campo del derecho admite múltiples profesiones, la de juez, abogado litigante, la de fiscal, la de abogado consultor, consultor del Estado, consultor privado, mediador, los múltiples perfiles profesionales que el título de abogado permite, deben también admitir y profundizar la idea de la profesión docente en el campo del derecho. Esta profesionalización es uno de los objetivos. En segundo lugar, la idea de que para esa profesionalización se requiere un espacio de formación. Y esto es lo que ha cumplido y viene cumpliendo centralmente el observatorio, como un espacio de formación docente a partir de, y este es un debate que damos muy frontal en otras áreas de la educación, a partir de asumir las especificidades del objeto de estudio. Acá hay una paradoja que nosotros no dejamos de señalar y que quiero, aunque sea comentarla al pasar y si vale la pena luego volvemos, pero hay una paradoja muy interesante, porque el campo de la enseñanza del derecho se construye sobre la idea de que hay una especificidad muy fuerte en ese objeto de estudio que llamamos derecho. Ahora,
A su vez, y vuelvo a decir de manera paradojal, ese campo debe necesariamente construirse, y esto lo dice el propio Bascuñán, eh, a partir de la multidisciplinaridad, a partir de la idea de que lo jurídico no puede agotar la formación jurídica. En ese camino es que eh, también el Observatorio de Enseñanza del Derecho constituye, esa es, diríamos, su segunda misión de las tres que quiero señalar. Y finalmente, bueno, quiero comentarles que en todos nuestros congresos, nosotros también venimos haciendo unos congresos internacionales de enseñanza del derecho, el del año que viene, 2025, será el séptimo, y tendremos la alegría de coordinarlo o armarlo de manera más o menos articulada con los amigos de la Universidad de Chile, con ustedes. Una semana ellos, a la semana siguiente nosotros, pero en una idea de profundizar la comunidad de reflexión y debate acerca de estas cuestiones. Bueno, les decía que en todos nuestros congresos, además de los debates, de las comisiones de debate, de los conversatorios, de las clases, de las exposiciones magistrales, hemos tenido siempre seminarios de formación que quienes asisten pueden tomar y son certificados también por la universidad. Bien, y finalmente, en tercer lugar, se constituye el observatorio, una de sus misiones es de constituirse en un espacio de investigación educativa y de producción de conocimiento. Definitivamente nuestros proyectos de investigación, no tantos como desearíamos, esto está directamente relacionado con la posibilidad de financiamiento que la universidad nos brinda, pero sí de un modo muy intenso. Venimos desde aquel primer momento con proyectos de investigación en torno a, hay uno muy relevante que quiero comentarles de pasada, que es el que se denomina Estrategias y Dispositivos No Tradicionales de Enseñanza del Derecho, que ya les puedo anunciar que en marzo del año que viene estará saliendo el primer volumen de un libro como resultado de ese proyecto. Las publicaciones son parte de nuestro objetivo en dos sentidos. Nos parece que toda publicación plasma una tarea, una labor de investigación que merece ser difundida y dada a conocer, pero en segundo lugar porque las publicaciones permiten transversalizar los conocimientos y promover el debate. Nuestro campo disciplinar, el de la enseñanza del derecho, necesariamente debe nutrirse de debates, de disensos, de discusiones que lo enriquezcan. No hay posibilidad de pensamientos unívocos en campos de este tipo y no lo deseamos de ese modo. Eh, Finalmente, acabamos de publicar y a partir del día lunes lo tendremos disponible en formato ebook para quien lo desee y nos lo pida. Ahora dejaré en el chat un mail, el mail mío personal como director del observatorio, pero también un mail del observatorio. Nos escriben, nos lo piden y se los enviamos en ebook. El libro con las ponencias del Congreso de Enseñanza del Derecho del año 2023. Es una recopilación de ponencias que tiene una diversidad y una riqueza muy grande, aborda desde aspectos como las TICs en la enseñanza del derecho, la extensión universitaria y la investigación en la enseñanza del derecho, la perspectiva de género en la enseñanza del derecho, la discusión por la universidad, por la enseñanza híbrida a partir de lo que nos dejó la pandemia, bueno, la literatura y los talleres literarios en la formación, en la enseñanza del derecho, en los que Erika ha trabajado tanto y tan bien con la comunidad QOM. Bueno, en definitiva, es un libro de casi 400 páginas, de lo más rico, y vuelvo a decir, es una propuesta para el debate. Está disponible, por supuesto, de manera gratuita para todo el que lo desee, y bueno, es de algún modo, siempre usamos el libro de cada congreso como referencia y punto de partida para las discusiones del próximo, que si todo va bien como pensamos, en el 2025, allá por octubre, Eric, ¿no? Nos encontraremos para continuar con estos debates. Vuelvo a agradecerles, la verdad es que
estas reuniones, más allá de su propio contenido, siempre son necesarias y permiten esto que decía, por lo menos reencontrarnos. Además, discutiendo algunos temas centrales de nuestra universidad hoy. Eso es todo. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor. Y ahora por Me fin disculpa, le damos la Javiera. bienvenida. Sí, Javiera, me ay, disculpa. sí. Hay una. Miren, tengo anotada una frase de Bascuñán que no quiero dejar de leérsela antes del cierre, si me disculpan un minuto más. Algo que me pareció revelador. Una universidad, la leo textual para no equivocarme porque merece no perderse nada esta frase. Una universidad que transforma la lucidez para ver y entender en acto de lucha es la universidad que queremos. Eso es todo. Magnífico, ¿ah? Magnífico, bellísima. ¿Ah? Eh, bueno, profesora Robledo, llego justo para darle la palabra a usted y el inicio de su presentación. Entiendo que usted explicó los problemas que tuvimos. La verdad es que mi computador se reinició y se demoró nada más ni nada menos que 45 minutos en hacer todo el proceso y recién logro conectarme. Estas cosas terribles de la tecnología se supone que no deben pasar, pero pasan. ¿Ah? Bueno, yo no tiene sentido dar más explicaciones. La profesora Rubledo asumió con entereza y, por supuesto, altísima competencia su tarea de moderar esta actividad. Así es que, profesora Robledo, ahora me corresponde a mí darle la palabra, ¿ah? Explicar el sentido de la invitación de la profesora Javiera Robledo. Eh, Todos y cada uno de nosotros ya tenemos algunos años en esta tarea de la reflexión sobre la pedagogía jurídica y uno de los grandes temas de Aníbal Bascuñán en vida fue precisamente el preocuparse por formar a quienes debían continuar las batallas que él estaba dando, ¿no? O sea, para él fue muy importante siempre que los jóvenes estuvieran ahí acompañando el proceso y que se generara ese efecto tan maravilloso de la proyección de la reflexión en el tiempo. Entonces nos pareció del todo conveniente invitar a una joven profesora, como la profesora Robledo, que está ya trabajando temas de pedagogía jurídica desde algún tiempo, de tal manera entonces que, siguiendo también cómo Bascuñán entendía el proceso de gestación de conocimiento, tengamos la presencia de quien esperemos en las décadas venideras, ¿ah? Organice también este tipo de actividades para recordar a los viejos profesores, ¿ah? En unas décadas más y cuente, por cierto, cuando tenga lugar ese fenómeno, ese acto, con profesores jóvenes, con profesoras jóvenes que estén en la misma tarea. Es que, profesora Robledo, tiene usted la palabra. ¿Ah? Javiera es profesora de una universidad regional, estatal, la Universidad de O'Higgins, ¿no? Y ella ha venido trabajando tanto en el plano de la cátedra propiamente tal como en la gestión universitaria, así que también tiene esa doble tarea que Bascuñán también Militancia. tuvo. ¿Ah? Exacto, ¿ah? Esa doble militancia. Javiera, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo espero no extenderme mucho porque justamente agradezco principalmente la confianza, la tolerancia que han tenido los que me están escuchando porque estoy muy resfriada y por lo tanto también estoy un poco lenta, me cuesta encontrar algunas palabras. Y por cierto que agradezco que me trate de joven, querido profesor. Creo que mis Lo alumnos es, estarían, profesora Robledo, discrepan. lo es. ¿Ah? Mis alumnos discrepan de su opinión porque yo doy ejemplos que ya están totalmente anacrónicos y eso que no Ah, tengo bueno, menos de bueno. 40 años todavía. Ah, Pero yo entonces, en torno a lo que estamos, nos convoca, me sentí muy honrada de que me invitaran porque, por cierto, que es un libro que yo considero desde mi juventud, como dice el profesor, que es absolutamente eterno. Es un libro que, a pesar de que cumple 70 años, nos identifica y nos expone problemáticas que podemos ver en nuestras universidades hoy en día, en la enseñanza del derecho hoy en día, y además no solo en Chile, sino que ahora que estoy escuchando a los colegas argentinos, por ejemplo, en gran parte de Latinoamérica.
¿Qué es lo que yo quería comentar en torno a esto? Específicamente desde el tipo de universidad donde estoy yo, que es una universidad estatal pero regional, que en Chile, que es una larga franja de tierra, ¿cierto? Poco conectada, es muy relevante cuál es el concepto misional que podemos tener de las universidades estatales. Las universidades estatales regionales generan mucho más de lo que uno cree a nivel del impacto que tienen para la población y para las actividades que se desarrollan en la ciudad donde se ubican. ¿Ya? Y desde este tema, quiero, de todas formas, como para poder abordar este tema, quiero ir un poco más atrás, porque creo que es muy relevante del libro cómo el profesor Bascuñán releva como aspectos fundamentales de todo el quehacer y de cómo en el fondo él enmarca su análisis. eh, ya lo dije, la actualidad que tienen sus planteamientos. Es impresionante que en 70 años, y creo que además es desolador, que en 70 años hemos eh, abordado y mejorado muy pocas cosas de las que identifica Bascuñán. Además, la identificación que hace de los nudos críticos es muy interesante ver cómo él parte desde identificar el nudo crítico que tiene la orgánica de la institución universitaria y de la forma en la que se relaciona con la ley y administrativamente con el Estado, ¿cierto? Y cómo entonces todo eso, ese quehacer interno que tiene que ver con cómo se conforma, por ejemplo, una facultad de derecho o de ciencias de derecho y ciencias sociales, como estaba mencionado, el tipo de profesores, el tipo de carrera funcionaria que tienen los profesores, todo eso es parte finalmente de lo que hacemos en el aula de todas formas. Y eso creo que es súper relevante porque a veces, cuando uno, sobre todo, por ejemplo, es profesor de estos que son el profesor hora, como se le llama, que es el que no está dentro de la gestión, cree que está exento de aquello. Y ningún profesor, yo creo que puedo plantear, y voy a hacer así bien como patuda, ¿cómo se dice en otro? Audaz. En lo que planteo es que creo que ningún profesor de derecho en este momento puede decir que esté exento o ajeno a lo que implica la estructura. La estructura de todas formas nos amarra, nos obliga en algunas cosas, nos da libertades en otras, ¿cierto? Y además creo muy interesante relevar que el profesor Bakuñán además genera releva la interdisciplinariedad que tiene que haber en las soluciones a esos nudos críticos. Además, tomo aquí lo que dijo el profesor Palma sobre la juventud y sobre la incorporación de los jóvenes en esta frase que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez, que es un subtítulo incluso, que él dice, la atonía del espíritu universitario. Díganme los colegas que están acá haciendo clases, si no sienten que esa frase describe, por ejemplo, a todos nuestros estudiantes y la situación universitaria que tuvimos para la pandemia. ¿Y por qué no ahondar más allá? La atonía del espíritu universitario que uno siente a la que estamos llegando con ciertas normativas que está el Estado constantemente imponiendo, que le genera, en el fondo el Estado está generando de alguna forma una atonía al espíritu universitario. Porque en la medida en la que tenemos muchas más reglas que nos obligan a hacer o a hacer incluso de cierta manera en el derecho, esas reglas comienzan a atrofiar lo que es realmente importante y lo que es valorado también en el tránsito universitario. Uno de pronto añora este espíritu universitario más conjunto, de comunidad. A mí me pasa, por ejemplo, como anécdota, yo tengo muchos estudiantes que les pregunto, le digo, dígale a su compañera, es que no sé cómo se llama. Entonces, esa atonía del espíritu universitario que Bascuñán menciona en el 54, la seguimos observando y vuelve a nosotros una y otra vez de acuerdo a distintos eventos, ¿cierto? Además, entonces, cuando nos referimos a la atonía, quiero aquí leerlo en palabras de Bascuñán, porque Bascuñán es la pedagogía jurídica, la forma en la que escribe es tan entretenida, tan interesante, que se nota que, o sea, a mí me habría encantado tener clases con él. Él menciona acá en un extracto, la juventud estudiantil, y dice, penoso es decirlo,
obtuvo su último arresto de reforma integral y de lucha por la autonomía y los fueros de la universidad, si la memoria no nos traiciona, cuando participó en la campaña presidencial de don Pedro Aguirre Cerda y obtuvo del candidato el reconocimiento de sus postulados. Después, puntos suspensivos, ahí bastante literarios, pero muy necesarios, se ha limitado a pequeñas escaramuzas, inclusive huelguísticas, con el fin de obtener, puntos suspensivos, una que otra reforma del plan de estudios, la supresión de la memoria, la creación o la eliminación de los seminarios, puntos suspensivos, la salida de un profesor. O sea, con este texto, Bascuñán nos describió, creo a mi parecer, todo el problema que tenemos constantemente con la forma en la que se gestiona la relación del estudiante con la universidad y del estudiante con la universidad y el Estado. Porque estos son tres elementos que no pueden no conversar, ¿ya? Y que cuando no están hablando el mismo idioma, volvemos entonces nuevamente a esa atonía universitaria. Pero entonces, volviendo a mi tema, ¿por qué creo que es importante que hablemos del rol del Estado para la enseñanza del derecho específicamente? Bascuñán menciona el ineludible deber del Estado y empieza a hablar sobre, específicamente desde lo teórico, desde lo conceptual, ¿qué entendemos, qué entendemos por universidad? Por universidad, evidentemente entendemos que es una entelequia cuya misión como persona jurídica de derecho público, ¿cierto? Es la que la ley orgánica o que la crea le otorgue en ese momento. Por tanto, dependería funcionalmente, estructuralmente, misionalmente de los aspectos que el legislador, como parte del Estado, le está entregando. ¿Cierto? Pero esto se opone a la visión que también expresa Bascuñán, que habría de universidad, más bien como en el concepto que tenía Savigny, ¿cierto? Eh, si nosotros entendemos la universidad como un servicio estatal, claro, la entidad que tiene su misión educativa, tiene cierta autonomía, pero no podemos dejar a la universidad sumida en un servicio estatal más. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si es que nos vamos entonces a este concepto más filosófico, la universidad como entidad tiene una misión docente, tiene una misión de formación, pero es una misión que va más allá y no solo más allá, sino que aparentemente es previa a la creación de la ley y a la creación de las facultades que la ley le entregue. Por tanto, en ese sentido, quiero ahí detenerme porque creo que es muy relevante entonces que entendamos nosotros hoy, por ejemplo, en las universidades estatales, regionales, nos encontramos a veces en problemas de financiamiento, en problemas de logística, en problemas de cómo establecer la carrera funcionaria, porque, por ejemplo, en Chile, para los que nos estén escuchando que sean de otros países, en Chile el funcionario docente o el funcionario de gestión, por ejemplo, académica, que además hace docencia, es un funcionario público, pero es un funcionario público que no tiene todos los beneficios del funcionario público de la administración del Estado, porque, por ejemplo, está exento a veces de los fondos, o sea, de los bonos de productividad, no se mide la productividad de la misma forma, pero además, como tenemos autonomía, no tenemos autonomía entonces para tener otro tipo de carrera, carrera funcionaria, carrera docente. Pero entonces todas estas hiperestructuras lo que van generando es una especie de anquilosamiento de la docencia en su flexibilidad, en su necesidad de mantenerse activa, vinculada con el medio, vinculada con el estudiante. Por ejemplo, para nosotros también es muy difícil entender como profesores de derecho cómo podemos ligar lo que se espera del abogado como un perfil de egreso, lo que se espera del abogado en su perfil de egreso en cada región de Chile distinta, lo que espera el Estado de su inversión en esa institución para lograr esos perfiles de egreso y lo que espera finalmente el estudiante desde su contexto, ¿cierto? Porque no podemos, yo creo, evitar mirar este texto que Bascuñán nos dejó para la posteridad y entender que puede estarse refiriendo, si es que uno lo traslada a la actualidad, perfectamente a una escaramuza huelguística, como él dice, que podemos haber vivido todos en torno a la pandemia, por ejemplo, no bajemos la nota de exhibición, bajemos
el examen, eliminemos el examen de grado y nos vemos además enfrentados a ese problema de tener que conciliar los deseos del estudiante, de tener que nosotros como profesores observar cómo dedican esfuerzos a pedir a tener este tipo de causas que los mueven, en lugar de tener siempre como en agenda que la principal causa que debiera moverlos es la independencia funcional y misional específicamente de las universidades cuando se relacionan con el Estado. Y ahí cierro con, por ejemplo, lo que ha significado para todas las universidades, no solo estatales, y para las carreras de derecho en torno a eso, a los criterios de acreditación. A veces los criterios de acreditación son ciertos marcadores, ciertos indicadores cuantificables, objetivos, que nos llevan a cambiar la estructura y a perder entonces muchas veces el valor agregado que tenían ciertas cosas. No, sin ir más lejos, algunos de esos criterios de acreditación, por ejemplo, establecen ciertos mínimos, ciertas elementos que deben considerar la universidad en su orgánica, que es, por ejemplo, la planta de profesores que tienen doctorado. Y no nos dimos cuenta, creo, o quizá el legislador no se dio cuenta que al incorporar eso como un indicador cuantificable, dejó de lado la importancia, por ejemplo, que tenía la experiencia laboral en los profesores que están en las aulas con nuestros y nuestras estudiantes. Este es un ejemplo. ¿Ya? Pero es un ejemplo de cómo entonces la relación normativa que va teniendo el Estado con las universidades muchas veces lo que genera es lo que nos decía entonces Bascuñán, la atonía del espíritu universitario. Espero haber sido clara porque encuentro que es un tema que da para mucho, pero muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, profesora Robledo. Por supuesto que fue bastante clara, ¿ah? Así que pierda cuidado respecto a todo eso, ¿no? Bien, el tiempo avanza, así es que, distinguido profesor Cabral, tiene usted la palabra. El profesor Cabral eh, es un académico de la Universidad La República en el Uruguay y ha participado durante muchos años en la unidad de formación pedagógica, en la unidad docente de la Facultad de Derecho del Uruguay. Entonces, eh, nos pareció de suma relevancia invitar al profesor Cabral para que nos hable sobre lo que ha sido la experiencia, la existencia de esa unidad, que cumple tareas muy semejantes al observatorio, en Argentina, y para que comentara también a grandes trazos la obra del profesor Bascuñán. La idea entonces es tener estas tres miradas. Ya cuando me toque a mí hacer uso de la palabra, voy a explicar el sentido de estas tres miradas, y de esa manera cumplir, digamos, algunas de las misiones que nos dejó el profesor Bascuñán. Distinguido profesor Cabral, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, profesor Palma. Gracias por la invitación. Y sí, voy a hablar nosotros denominamos la unidad de apoyo pedagógico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República. Y usted lo dijo muy bien, y yo voy a utilizar un dicho, no sé si ustedes también lo utilizan: nuestra unidad de apoyo pedagógico vive y lucha. No, estamos ahí luchando contra el sistema, pero creo que vamos a terminar en buen puerto. Bien. Ya. Y ya no perdiendo más tiempo. Nosotros sabemos que la formación en un campo disciplinar específico, como en este caso es el jurídico, posee algunas características que requieren un abordaje particular. Y dentro del ámbito universitario parece ser que los órganos destinados a colaborar en la atención de las demandas, ya sean demandas del cuerpo docente como de los estudiantes, son generalmente las unidades de enseñanza. La de nosotros no se llama unidad de enseñanza, sino que se llama unidad de apoyo pedagógico. Y ahora, cuando haga la historia, van a ver por qué. Estas unidades de enseñanza se han ido diversificando y asumiendo nuevas funciones, tratando de abordar la complejidad, no solamente desde el punto de vista pedagógico-didáctico del proceso de enseñanza y aprendizaje,
sino también a partir de la necesidad, como hoy decían acá los compañeros, de reconceptualizar la institución universitaria y el rol que le compete a esta en el mundo actual. Un mundo actual que está cruzado por la abundante información, que a veces es cierta, a veces no es cierta, la convivencia de distintas redes sociales, la inteligencia artificial, entre otras. En relación al rol de las unidades de enseñanza, específicamente en nuestra Facultad de Derecho, nosotros tenemos una ordenanza, le denominamos la ordenanza de grado y otros programas de formación terciaria, que es del año 2011, que establece las finalidades de la educación superior, remarcando la necesidad de complementar esta enseñanza con la investigación y la extensión, expresando que la acción pedagógica va a estar orientada a motivar procesos reflexivos y activos de construcción de conocimientos antes que de exclusiva transmisión de información. ¿Cuál fue el origen y el desarrollo de nuestra unidad de apoyo pedagógico? Bueno, la unidad se crea por una resolución del Consejo de Facultad, allá por agosto de 1989, teniendo como antecedentes una comisión integrada por varios docentes del servicio y también la organización de una serie de jornadas de renovación pedagógica, como se denominaron en el año 87. Y de ahí también la importancia que tienen a veces este tipo de seminarios o de jornadas. En el caso nuestro fue el origen o la piedra de la unidad de apoyo pedagógico. La unidad de apoyo ha venido funcionando desde su creación, enfocada principalmente hacia el desarrollo de dos actividades centrales. Por un lado, la formación de los aspirantes a profesoras cripto, que nosotros denominamos aspirantía, y por el otro lado, la evaluación por parte de los estudiantes de los cursos y el desempeño docente. Con referencia a ese régimen que nosotros denominamos de aspirantía, este surgió durante la intervención militar, allá por el año 1984, pero recién se pudo consolidar a finales de la década de los 80, o sea, ya estábamos en plena restauración democrática. Esto de las aspirantías es una formación pedagógico-didáctica que se ofrece a aquellos profesionales del derecho que quieren ingresar a la docencia en nuestra facultad. Podemos marcar respecto al surgimiento una serie de factores coyunturales que generalmente son comunes a todas las facultades. En el caso de la nuestra, un crecimiento de la matrícula estudiantil, con realidades sociales y culturales diversas referidas a las personas que ingresan a la facultad. También signado esto por algunos elementos de mayor permanencia, como ese que nosotros le denominamos un periodo de innovación educativa que se vivió allá entre la década del 60 y del 70, especialmente con la experiencia de seminarios, eso que acá los compañeros estaban hablando, seminarios donde una figura como el doctor José Sánchez Fontans propiciaba una enseñanza activa del derecho y eso nos dejó unas huellas en la institución. Además, la unidad de apoyo pedagógico tiene a su cargo los cursos, son dos cursos obligatorios para aquellos que quieren ser docentes, uno que es el de metodologías de la enseñanza universitaria y otro es metodología de la investigación jurídica. Y con respecto a la otra parte, a la otra pata de la cual la unidad de apoyo pedagógico tiene en cuenta, es la sección de evaluación docente. Allí tiene a su cargo el relevamiento y el procesamiento de la encuesta de percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de cursos y desempeños del docente, que tiene como objetivo la unidad la cobertura de la totalidad de los cursos dictados en todas las carreras que se dictan en el semestre, ya sea se evalúa un semestre y después se evalúa el otro semestre. Esos datos obtenidos son solicitados por el docente evaluado, puede ser para su propio conocimiento, pero a nivel institucional, esos datos de esa evaluación se toman en cuenta cuando se hace concurso de acceso a cargos, ya sean cargos docentes de interinos, o de efectividad. O sea que se trata allí de una evaluación de los estudiantes hacia el desempeño de sus docentes. Y por último, pero que ya hace unos años, la unidad de apoyo ha incorporado la coordinación y gestión administrativa del espacio virtual de aprendizaje de la facultad, que nosotros le llamamos EVA, teniendo allí encomendada, entre otras tareas, la creación de cursos en dicho espacio, así como la capacitación del cuerpo docente del servicio. Eso tuvo un mayor desarrollo, supongo que a ustedes debe haber pasado lo mismo, en la época de la pandemia, ¿no? Todos teníamos que dar clase por videoconferencia y todos teníamos que tener materiales colgados en la EVA o el EVA, como le quieran llamar. Bien,
¿Cuál es el estado? Yo acá me inventé un título, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación al 2024 de nuestra unidad de apoyo pedagógico? Con respecto al redimensionamiento de la formación de los aspirantes, bueno, allí yo les diría que vamos miras a la finalización. ¿Por qué? Porque nuestro servicio se ha propuesto por parte de algunos actores, y sí se hizo caso y se hizo, la posibilidad de suprimir el Instituto de las Aspirantías y redimensionar todo lo que es la formación del cuerpo docente hacia posgrados que ofrezca la Facultad de Derecho y un doctorado. Por lo tanto, hoy ya no existe la aspirantía como forma de iniciar la carrera docente. Sí estamos terminando, a los últimos que les quedan cosas para cumplir, pero ya no hay inicio de la aspirantía para la carrera docente. El otro punto que tenemos es la formación y actualización didáctico-pedagógico y tecnológica de los docentes con grado. También otro apoyo que tenemos a la elaboración de materiales didácticos. También estamos trabajando con el tema de la evaluación del desempeño de los estudiantes, porque la Universidad de la República aprobó para todos los servicios una nueva escala de calificaciones, ¿eh? Que va a entrar en vigencia en enero del 2025, ahora, cuestión de un mes. Es una nueva escala, nosotros utilizamos la escala del 1 al 12 y ahora pasamos a una escala del 1 al 6, ¿no? Entonces estos procesos involucran indudablemente un cambio actitudinal, ya sea por parte de los docentes como de los estudiantes. Bien, y como voy a ser breve, para finalizar, algunas cuestiones acerca de la enseñanza del derecho a la luz de este seminario por los 70 años del libro de Pedagogía Jurídica. Yo tomo las palabras, me anoté acá, que dijo Erika, yo no conocía la obra. La vez pasada, conversando con el doctor Palma, tuvimos la misma idea de pensamientos que ustedes también trajeron a luz, que a pesar de los 70 años se podría aplicar hoy, ¿no? Lo dicho por Bascuñán. Bien, a su vez, yo leyendo el texto, encontré una grata sorpresa que era un capítulo dedicado al Uruguay, ¿no? Y en buena medida, porque a veces el Uruguay no se destaca en el mundo por cosas buenas, ¿no? Este sí, entonces me encantó la obra de él. Bien, allí en el texto citado en el texto de Bascuñán, él cita a un jurista uruguayo, Eduardo Jiménez Laréchaga. Eduardo Jiménez Laréchaga expresaba ya en aquellos años, fíjense, en que era preciso devolverle a la ciencia jurídica el lugar que le correspondía en el plano de la cultura general. Y él agregaba que era menester reinsertar el derecho en el conjunto de las ciencias. Incluso Jiménez de Arechaga decía que no había por qué considerarla como algo completamente distinto a las ciencias que se estudiaban en el bachillerato, como una profesión, un modus vivendi, sino tomarla en cuenta como una ciencia con jerarquía de tal. En mi caso, yo soy profesor de bachillerato, además de ser profesor de la Universidad de la República, acuerdo totalmente con eso, porque en el bachillerato hay distintos planes que tienen la finalidad de si yo voy a hacer abogacía, si yo voy a hacer economía o si yo voy a hacer arquitectura, pero solo aquellos que van a hacer derecho, son aquellos que van a ingresar a la Facultad de Derecho o van a tener alguna de las carreras inmersas en las letras, es lo que van a tener esa materia, introducción al derecho. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasa con aquellos que no elijan el camino de las letras? Los vamos a sustraer de los saberes de la ciencia del derecho, pero esas personas, son seres humanos, son ciudadanos y también deberían tener, ¿eh? la posibilidad de adquirir los conocimientos imprescindibles de la ciencia. Y a su vez, y acá me voy a la Argentina, si nosotros tomamos aquello que decía Carlos Santiago Nilo en el manual de Introducción al análisis del derecho, cuando definía el derecho y él decía que la principal característica es la omnipresencia, porque regula todas nuestras actividades, ¿no? Y ahí en el prólogo él hace un ejemplo que para mí es maravilloso, que pregunta qué relación hay entre el desayuno y el derecho. Mis alumnos dicen cualquier cosa menos que hay alguien que compró esos alimentos, ¿no? Que esa es la conclusión que llegan ahí. Y sumado a esto, también extraído del prestigioso libro del jurista chileno, tenemos lo que él dice que Carneluti decía en un prólogo, que decía, en la enseñanza del derecho se prescinde de la realidad, corriendo el riesgo de confundir los conceptos con los fenómenos, debido a que los profesores de derecho no tienen los fenómenos bajo su mano. Entonces decía que había que borrar, y acá un poco con lo que decía el profesor Orler,
Había que borrar de la mente de los jóvenes la idea de que el derecho es algo encerrado en fórmulas místicas, ¿no? En códigos y que no se ve ni se toca. Carlelotti decía el derecho es vida. Y ya para terminar, en serio, viajando al periodo de la República Romana, decir que tener derechos, ellos decían que es tener poder. Y el derecho es para ejercerlo, porque de eso se trata. Y creo que esa es la cuestión a tener en cuenta a la hora de la enseñanza del derecho. Muchas gracias y acá me quedo. Gracias, muy estimado profesor Cabral, ¿no? Bueno, pasamos ahora ya a la fase final de nuestro seminario. Vamos a hacer una suerte de síntesis, explicar algunas cosas para quienes nos están escuchando y para quienes seguramente nos escucharán más adelante, ¿no? Acuérdense que esto está totalmente grabado, está siendo transmitido en este mismo momento por el canal de YouTube de nuestra facultad y nosotros en la próxima semana nos vamos a encargar de hacer llegar el link a quienes nos parece que puedan distribuirlo a lo largo de América Latina. Entonces, es importante tener conciencia que lo que aquí se dijo no queda entre cuatro paredes. Esta no es una sala de clase, ¿verdad? Donde uno dice, vamos a hablar en confianza, le dice a los estudiantes, ¿verdad? Y se, ¿verdad? Hace uso de ese mito de que lo que se dice en clase queda en clase. Y todos aceptamos de que es así cuando sabemos que es verdad, eso es. Bueno, en este caso no, está abierto y no sabemos de hecho quiénes nos están observando en este momento y quiénes nos van a observar en el futuro. Bien, explicar dos cosas. Lo primero, ¿por qué se convocó al observatorio y por qué se convocó a la unidad de apoyo docente de Uruguay y al observatorio de Argentina? Porque el gran sueño de Aníbal Bascuñán el año 1954 era que existiera en todas las facultades de Derecho de América Latina una unidad de pedagogía jurídica. ¿Ah? Y él lo planteó como una meta, dijo que una buena facultad, una facultad en que la enseñanza jugaba un rol central y formaba con calidad, debía ocuparse de la formación de su profesorado y tener, por lo tanto, una unidad de pedagogía. ¿Ah? Él lo planteó como un sueño, como un ideal. Eh, en alguna medida ese ideal de Bascuñán se manifiesta en estas tres instituciones, ¿no? La Universidad de Chile tiene una unidad de pedagogía desde el año 2008, ¿no? Uruguay se nos adelantó de manera muy significativa desde el año 89, cuenta con esta unidad de apoyo. Y los colegas de La Plata están impulsando su observatorio. ¿Ah? Sabemos también que en la Universidad de Buenos Aires existe una unidad especializada en formar a los profesores que pretenden seguir la carrera docente, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? La primera cuestión. En el fondo es hacer también un homenaje a esta idea brillante de Bascuñán de que las facultades de Derecho, si se querían tomar en serio el proceso formativo, debían contar con una unidad de pedagogía. ¿Ah? Aquí están representados tres espacios institucionales donde esto procura hacerse carne, hacerse realidad. ¿Ah? De ahí la relevancia de su participación. ¿Ah? La segunda cuestión es relativa a la idea misma de la enseñanza del derecho como una materia que ocupa al jurista. ¿Ah? Bascuñán, en una presentación que hace en Costa Rica, es un libro muy desconocido de Bascuñán, y la actividad que realizó Bascuñán en Centroamérica, a partir de Costa Rica, entra en contacto con varios países de Centroamérica y allí publica un extenso libro que se edita por la Universidad de Costa Rica, haciendo un análisis de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de la Universidad de Costa Rica. Él distingue tres tipos de abogados y uno de los abogados que identifica es el jurista. ¿No? Y una de las notas del jurista es precisamente que se ocupa de la investigación y de la docencia de manera profesional. ¿Ah? Entonces, esta idea según la cual la reflexión sobre
la enseñanza del derecho forma parte de la historia de las facultades de derecho en América Latina, es una idea que nos parece importante de instalar y, ¿por qué no?, de mostrar, comprobar. ¿Ah? Yo veía con mucho interés cómo Carlos, como José fueron anotando nombres de juristas que aparecían citados, ¿no? Y que no eran conocidos, ¿no? Erika también en su momento se inclinó para tomar nota del nombre de un jurista uruguayo que no había escuchado. Yo también tomé nota aquí de varios juristas que no había escuchado. Lo cual quiere decir de que no tenemos una historia de la pedagogía jurídica latinoamericana. ¿Ah? Y nuestra hipótesis de trabajo es que existe esa historia de la pedagogía jurídica latinoamericana y que hay que escribirla. ¿Ah? Y probablemente Bascuñán, dado el impulso que hizo de la Universidad Latinoamericana y del espíritu latinoamericano, ¿ah? De hecho, José me comentaba cuando lo conversamos que le asombraba el cómo había intentado incluso sacar adelante una teoría de la Universidad Latinoamericana, ¿ah? Porque Bascuñán creía profundamente en la unidad latinoamericana y en todo lo que ello implicaba y en la existencia de una identidad latinoamericana a nivel universitario. ¿Ah? Ahora, entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Bascuñán escribe este libro en 1954? Y la respuesta es porque es heredero de una corriente que venía pensando la universidad y a la enseñanza del derecho y a la enseñanza universitaria, y que tiene nombres muy, muy claros, muy, muy, además notables: Valentín Letelier y Juan Antonio Iribarren. ¿Ah? Y además Bascuñán, cuando estudia su doctorado en España, en la Universidad Central, en Madrid, entra en conexión con Rafael Altamira y Crever, el gran renovador de la enseñanza universitaria y el gran renovador de la enseñanza del derecho y de la enseñanza de la historia, ¿no? O sea, Bascuñán se explica a partir de sus precedentes, ¿no? Pero aquí, y eso es algo que conversábamos con la profesora Elguete, que iba a ser parte de su presentación, pero por razones de tiempo no vamos a alcanzar, pero reparábamos en lo siguiente. Miren, en 1963 la Universidad de Chile le hace un homenaje al profesor Bascuñán y lo nombra miembro académico de la facultad, que es un reconocimiento a la labor de un jurista connotado. Cuando se hace la presentación, ¿no?, la hace un discípulo, y el discípulo de Bascuñán, cuando nos cuenta que es aquello que ha hecho de Bascuñán un gran jurista, tiene a la temática la pedagogía jurídica como parte de lo que debe explicarse en relación con el valor de la obra de Bascuñán. ¿Ah? En 1989, a la muerte de Bascuñán, Bascuñán muere en 1988, se publica en el anuario de filosofía jurídica y social del chileno un homenaje, ¿ah? Y se convoca a una serie de profesores, discípulos de Bascuñán, personas que habían tenido contacto con él en términos de trabajo, etcétera. Y adivinen qué es lo que está ausente cuando se presenta la obra de Bascuñán: la pedagogía jurídica. En 1989 ya no está. ¿Ah? Y esto es una cuestión de enorme importancia. Algo pasó, algo se rompió. ¿Ah? Aparentemente algo semejante ocurrió en Uruguay y en Argentina. Hay un tiempo histórico en que se hace silencio sobre esto. ¿Ah? Eh, Hay algunos que se han recuperado más rápidamente de este silencio, ¿no? Los uruguayos aquí nos están marcando la nota. Ya el 89 repararon en que había que recuperar un saber que se estaba perdiendo. ¿Ah? Eh, Nosotros el 2008. ¿Ah? Ustedes el 2000, entiendo que es el 2017, José, eh, el observatorio, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante que es. El 63 se estima necesario rescatar el aporte que ha hecho Bascuñán a la pedagogía jurídica, se nombran las obras, se explica cuál es el aporte del autor, y en 1989 nada de eso es relevante, ¿cierto?
que el homenaje lo hace el Anuario de Filosofía Jurídica y Social, pero se invita a profesores que desarrollan distintas disciplinas. Uno de ellos, claro, también desarrollaba la historia del derecho, que fue otro de los campos que cultivó. Sin embargo, la pedagogía jurídica es el gran ausente. No está. ¿eh? Eh, ¿Cuál es la explicación? Y de ahí la relevancia también de la presencia de Javier aquí hoy día, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos intentando hacer es darle, garantizar la proyección de esto hacia el futuro, ¿ah? Que no nos pase lo que le pasó a la obra de Bascuñán, que de pronto cayó sobre ella la neblina, el silencio, la omisión, ¿ah? Fíjese que escuchándolo se me produjo la siguiente conexión, I más D, que da la impresión de que estamos hablando del fenómeno propio del siglo XXI, I más D, pero no, es investigación más docencia. Están hermanadas. Los profesores que promueven la investigación promueven también la docencia. Cuando se crean estas unidades docentes, también se crean al mismo tiempo las unidades que promueven la metodología de investigación jurídica. ¿Ah? Entonces, lo que habría que preguntarse es si hay un decaimiento de la investigación jurídica, de la enseñanza y de la reflexión sobre la investigación jurídica en este tiempo histórico, y que por lo tanto el decaimiento de la investigación haya significado también una pérdida de valor de la docencia, porque vienen hermanadas, nacen hermanadas. Bascuñán publica su obra Pedagogía Jurídica 8 años después de haber publicado su manual de técnica de investigación jurídica. ¿Mm? Y cuando Bascuñán instala la idea del seminario, siguiendo a Rafael de Altamira, la instala primero como un método de investigación y como un método docente. De nuevo están hermanados. ¿Ah? Es algo que no había visto, ¿ah? Que lo vi a propósito de la presentación de hoy día, de escucharlos hoy día. ¿Ah? Esa pudiera ser también una hipótesis de trabajo. ¿Ah? Entonces la gran pregunta es ¿por qué en un momento dado deja de ser importante la investigación y la reflexión de los profesores sobre la investigación? Esto conecta directamente con lo que está investigando el profesor Orler, porque quien promueve la reflexión sobre la investigación terminan siendo los sociólogos del derecho. ¿Mm? Y así ocurre en Chile también, y está ocurriendo, vemos, creo que también en Uruguay. ¿Ah? Entonces, el auge de la sociología del derecho es lo mismo que el auge de la investigación y es lo mismo que el auge de la docencia. Es otra línea explicativa, otra línea de trabajo, otra línea de hipótesis. ¿Ah? Si yo quiero agregar una cosa siguiendo esta misma idea, muy buenas tardes, y es que Aníbal Bascuñán, aunando el pensamiento de Valentín Letelier, están pensando en una universidad social. Yo creo que ese es un poco el sentido que está detrás, una universidad social con autonomía, con la posibilidad de no solamente tener una autonomía en la docencia, sino que también económica y administrativa. Por lo tanto, la visión que tiene Aníbal Bascuñán de una universidad social y por lo tanto de una investigación que no se entiende como fuera de la realidad, sino que forma parte de la realidad, la universidad está comunicada directamente con la sociedad, se hermana con la metodología del seminario. Porque el seminario finalmente lo que hace es promover un conjunto de habilidades, de destrezas, de conocimientos de investigación para la autonomía. Es una metodología activa que conecta directamente con el acontecer social, con el acontecer de las disciplinas, con las miradas que van más allá de del solo mirar dogmático. Se utilizó mucho para la enseñanza, por ejemplo, de la historia del derecho civil. El método del seminario quizás es uno de los elementos que están detrás de esta visión de universidad. Yo creo que ese capítulo que dedica Bascuñán es un capítulo que luego lo encontramos desarrollado
por muchos otros juristas en encuentros en la década del 60. En la década del 60 se producen varios encuentros académicos desarrollando el método del seminario. Pero esta universidad social es quizás lo que nos hermana al momento de pensar en una universidad pública. Y nos preguntamos qué incidencia tiene que tener el Estado al respecto y cómo las historias latinoamericanas también han ido entre los encuentros y los desencuentros, con modelos finalmente que nos separan, pero con un momento histórico común. Yo creo que este tiempo histórico es esta Pedagogía Jurídica de 1954, es un texto en el que estábamos conviviendo con relatos comunes. Teníamos movimientos estudiantiles, teníamos una historia en común. Nosotros después nos separamos y vivimos una realidad muy distinta, nuestro sistema universitario cambió. Y aparece entonces cuál es la potestad que debe tener una universidad pública y del Estado como tema de precio. Bien, agregar, y esto le va a gustar mucho a Erika y su proyecto, que el gran maestro Bascuñán fue también el jefe del servicio de extensión de la facultad. Y en 1954 proponía realizar escuelas de temporada, ciclos de conferencias, cursos breves, cursos vespertinos y una revista. De hecho, fundó una revista que se llamaba Conferencia, para desde allí impulsar la extensión. Realmente no hubo espacio que no abarcara. Es un jurista notable, pero lo es no por su trabajo de historia del derecho, por sus trabajos en ciencia del derecho, sino también por sus trabajos en pedagogía jurídica. Y lamentablemente en el último tiempo, los profesores de derecho, incluso quienes admiran la obra del profesor Bascuñán, han estado silenciando el aporte del profesor Bascuñán y su relevancia en materia pedagógica, en materia de pedagogía jurídica. Nos pareció de toda justicia recuperar esta obra de Bascuñán a 70 años de su publicación, remarcar su relevancia, mostrarle a los profesores chilenos y a las profesoras chilenas lo importante que es esa obra. Creo que el trabajo que ha hecho la profesora Bauer exponiendo el alcance, el sentido, la profundidad del trabajo de Bascuñán es extraordinario. Nosotros creo que lo vamos a presentar el próximo año en nuestra clase de pedagogía jurídica porque es realmente maravilloso el sentido, y como decía también Javiera, el sentido de tiempo presente que tiene a pesar de que se escribió hace ya 70 años, ¿no? Entonces, nos pareció de toda justicia recuperar a Bascuñán también en el plano de la pedagogía jurídica, hacer notar que impactó en América Latina e incluso en Centroamérica, cosa que no se sabe mucho sobre la labor de Bascuñán en Centroamérica. Allí asesoró a universidades, facultades de Derecho, y quiero terminar con una idea que recordaba, con una frase que recordaba Alamiro de Ávila cuando hizo el homenaje a su maestro Bascuñán. Bascuñán dijo a Alamiro de Ávila en lo relativo a la relación del profesor-alumno, Bascuñán, comillas, veía en cada alumno un compañero de tarea. Esto me parece extraordinario, ¿no? En numerosas ocasiones, Erika citó al maestro Paulo Freire. ¿Mm? Eh, Tengo certeza que no hay una conexión allí entre ellos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero esta idea de que en cada alumno hay un compañero de tarea le habría fascinado sin lugar a dudas a Paulo Freire. Tal vez esto también permita entender por qué había que dejar caer la tiniebla sobre la obra de Bascuñán, porque habla de una horizontalidad en un espacio en que lo que se está imponiendo era la verticalidad, porque estábamos precisamente en tiempos de dictadura, ¿no? Eh, bueno, con esto esperamos haber hecho justicia al maestro Bascuñán, haber hecho justicia a Valentín Letelier, que allá por 1890 empezó a reflexionar sobre la enseñanza del derecho,
haber hecho justicia a Juan Antonio Iribarren, que en la década de 1920 hizo un profundo estudio sobre la necesidad de reformar la enseñanza del derecho, y al maestro Bascuñán, que desde la década del 30 hasta la década del 60 marcó en Chile y también fuera de Chile la reflexión pedagógica, ¿no? La pedagogía jurídica es parte del saber reflexivo que los juristas han venido desarrollando en los últimos 2 siglos. Y parece mezquino negarle el lugar que le corresponde a la pedagogía jurídica en el campo de las ciencias del derecho, ¿ah? Y también un asomo de altanería en la medida en que se desconoce el trabajo que han desarrollado juristas notables a lo largo de la historia en relación con la enseñanza del derecho y el aprendizaje de los estudios. ¿Ah? Así que desde aquí, no sé cómo decirlo, pero un saludo, un brindis en honor del maestro Bascuñán, que soñó con unidades de pedagogía, y aquí en este seminario hay personas que están trabajando en espacios institucionales que recuerdan ese sueño, el profesor Bascuñán del año 1954, que cada facultad de Derecho de calidad, cada facultad de Derecho que se preciara ocuparse realmente del aprendizaje de los estudiantes, contara con una unidad de pedagogía jurídica en su aparato institucional. ¿Ah? Agradecerles a Erika, a Carlos, a Javiera, a José, a la profesora Elgueta, ¿ah? Por este magnífico seminario, ¿ah? Y que Bascuñán nos ilumine junto con otra cantidad notable de juristas en las tareas que tenemos por delante, que son muchas, ¿ah? Pero ahora también somos muchos, estamos y muchas los que estamos en esta. ¿Ah? Un Un aplauso para aplauso. todos, ¿ah? Y de esta manera ponemos término a este seminario y eternamente agradecido por haber participado en este homenaje a Bascuñán y su obra Pedagogía Jurídica. Muy bien, nos vemos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Saludos.